Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Saludos desde aquí de Tequisquiapan, Querétaro, para los hermanos de internet. Bueno, todos, ¿verdad? Porque hoy me tocó estar solito en este servicio de oración. Entonces, como no quiero hacer todos esos cambios en cuanto a la música y todo eso, solamente vamos a tener nuestra predicación. Pero también vamos a orar antes de comenzar, hermanos. Y eh, pues oren por todos los cristianos, hermanos. Ustedes pueden checar ahí en el Face algo que acabo de compartir, algo que quiere hacer el gobierno. Entonces, yo creo que una de las cosas que debemos estar haciendo es orar mucho por nuestro país, especialmente ahora que se vienen las selecciones. Así es que Dios de veras disponga a quienes tienen que estar eh, al frente, ¿no? Yo sé que en este caso no el presidente va a seguir, ¿verdad? Pero los cambios que va a haber en cuanto a los demás puestos. Pero bueno, oren también porque, pues no sé en otros lados de México, pero bueno, yo sé que en el norte pues siempre es caliente, ¿verdad? Pero, y bueno, ni hablar de la Huasteca, ¿verdad? O la sierra. Pero aquí en Tequisquiapan ya empezó el calor. No sé si se está adelantando, no sé si solamente sea una onda caliente de unos días. Pero ahorita sí es. Bueno, hoy estuvo más fresco. Pero más fresco que ayer, pero se ha sentido el calorcito aquí en Tequisquiapan. Al grado de que traemos manga corta, vean. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios y después entramos inmediatamente ahí al estudio de. Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 3, los últimos versículos. Y yo creo que vamos a empezar el capítulo 4 también. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes la única verdad, la única razón, Señor. Por eso confiamos plenamente en ti y nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos hables en esta noche. Y de verdad, Señor, te suplicamos que tú obres con poder sobre nuestro país, Señor, especialmente en las elecciones, porque estamos viendo que quieren hacer cambios especialmente para eh, eh, frenar, Señor, la predicación libre de tu palabra, Señor. Así es que te rogamos, Padre, que tú obres con todo tu poder sobre nuestro país, Señor, sobre las autoridades, sobre los senadores, los diputados, Señor. Y Padre, pues confiamos plenamente en que tú lo vas a hacer. Bendícenos en este momento, Señor, a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, que captemos todas y cada una de las verdades que vamos a estudiar, Señor, en este instante. Y Señor, pues que tu nombre sea glorificado a través de esta enseñanza. Háblanos, Señor, nos quedamos en tus manos. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Ya está ahí en sus pantallas. Y dice la palabra de Dios en este versículo, nos quedamos en ese versículo. Si usted tiene una Biblia como la de su servidor, yo creo que todas las Biblias tienen el título, ¿no? Dice ahí, el misterio de la piedad, como título, pero dice el versículo 14, hermanos, dice ahí, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahora, cuando estaba escribiendo Pablo, le estaba escribiendo a Timoteo, su hijo en la fe, por decirlo de una manera, como yo le estaba diciendo al principio, hace unas semanas, cuando estábamos empezando a estudiar el libro de Timoteo, todos quisiéramos tener un Timoteo. Y hoy estaba escribiendo cartas a las iglesias que tienen a bien estarnos apoyando, por lo menos en oración. Estoy diciendo que urge que nosotros tengamos uno o dos asistentes, porque pues ustedes bien saben, la mayoría de ustedes saben que su servidor está aquí sirviendo al Señor de tiempo completo solo, aunque Dios me ha bendecido con Jorge y con Pili, pero pues como les comentaba ahí en la carta a los hermanos, pues no es lo mismo que como cuando llegaron aquí Jorge y Pili, que estaba más bien que mal. Que por cierto, nuestro hermano Jorge está bien, está estable, pero
sigan orando por nuestro hermano Jorge, porque sí, necesitamos que Dios lo fortalezca. Eh, a veces le da la chiripiolca, pero y pues sí, ya no es lo mismo, ¿no? Después de lo que le sucedió hace 2 años y medio, más o menos, o casi 3, 2 años y medio, ¿no? Un poco más de 2 años y medio. Que nosotros ya lo hacíamos en el cielo y gracias a Dios ya está más o menos muchísimo mejor, estable y sirviendo a Dios, enseñando en escuela dominical, lo mismo Pili, enseñando a los niños, ¿verdad? Pero bueno, cuando yo estaba diciendo que necesitamos tener un Timoteo, porque sí, necesitamos a alguien que nos ayude. Y Pablo lo tenía porque por eso lo mandó a establecer ancianos, ¿verdad?, en las iglesias. Y él estaba deseoso de ir a verle, y deseoso de estar con él, pasar un buen tiempo con él. Por eso dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ¿no? ¿Y por qué tenía la esperanza? Pues porque yo creo que le estaba pidiendo a Dios que le diera la oportunidad de llegar a ver a Timoteo. Pero vean lo que dice el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, y vean lo que dice ahí, columna y baluarte de la verdad. Y le está recomendando Pablo a Timoteo esto, hermanos, porque al fin de cuentas, híjole, la verdad de las cosas es de que tristemente muchos de los hermanos en Cristo, muchos de los hermanos en Cristo, cuando están en la iglesia, son los más santos, ¿no? Casi son la cuarta persona de la Trinidad, si me permiten la expresión. Pero en sus casas, pero en sus trabajos, pero con sus amigos, híjole. Entonces, cuando Pablo le está recomendando a Timoteo aquí, hermanos, que dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, es de que él tenía que dar ejemplo. Y estábamos estudiando hace unas semanas que Timoteo tenía, pues yo creo que unos 30 años, un poquito más a lo mejor. Era joven y tenía que conducirse de tal manera de ser ejemplo a los hermanos. Por eso dice ahí que debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Y por qué debes de saber conducirte? Porque dice ahí la palabra de Dios que la iglesia del Dios viviente, primeramente está diciendo que es la iglesia del Dios vivo. No un Dios muerto, no un Dios que está crucificado, como también estábamos explicando no sé qué día. A mí me han preguntado varias veces que por qué no tenemos un crucifijo. Incluso yo en mi iglesia nunca pondré una cruz. Hay iglesias cristianas que la usan. Yo nunca lo pondría. ¿Por qué? Porque honestamente, aunque para nosotros es en parte símbolo de, o mejor dicho, no es en parte, sino que es el símbolo de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero lo más importante es de que resucitó y está vivo. No está colgado en la cruz. ¿Me explico? Entonces, y tampoco voy a criticar si tú como en tu iglesia donde vas tienes una cruz, pero pues no, o sea, nosotros no lo usamos porque yo creo que es un símbolo, honestamente es un símbolo de muerte. Entonces, y dice aquí la palabra de Dios que es la iglesia del Dios viviente, o sea, todas las personas, mejor dicho, todas las personas, hermanos, que hemos aceptado a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, somos esa iglesia, la iglesia de Cristo, del Dios viviente. ¿Por qué? Porque está vivo. Nuestro Señor y nuestro Salvador está vivo. Y dice la palabra de Dios que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y no solamente eso, está también preparando lugar para que nosotros estemos allá con Él, perdón. Y dice también la última parte del versículo 15, columna y baluarte de la verdad. ¿Ven lo que Dios está diciendo? Y cuando está hablando de columna, inmediatamente pensamos en eso que sostiene, ¿ah? Aquí realmente voy a decir, y hablando de columna, donde hay una columna, si ustedes saben un poquito de construcción, está la columna, pero abajo está un cimiento, un buen cimiento, y ese buen cimiento es nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué baluarte de la verdad? Porque la iglesia de Cristo es la única que va a estar predicando la verdad. ¿Y qué verdad es esa? La que está escrita en
la Biblia. Y tristemente, hermanos, estamos llegando a tiempos donde a una hora, yo como te estaba diciendo hace unas semanas, y te vas a entender por qué dije a una hora, o hoy en día, o de aquí en adelante, no sé cómo decirlo, pero van a tratar de ponernos bozal. ¿Me explico? Y yo, como lo he dicho varias veces durante lo que va del año y el año y parte del año pasado, los últimos meses, para mí, para mí, la Biblia es la única verdad. Para mí, la Biblia es la palabra de Dios. Para mí, la Biblia es la única que tiene la razón. Y si en ese libro maravilloso, yo no sé para ti, tú puedes decir lo mismo que yo o puedes decir lo contrario. Finalmente, tú decides, pero para mí, para el pastor Guillermo Acuña Muñoz, la Biblia es la verdad, la Biblia es la única que tiene la razón y la Biblia es la palabra de Dios. Es la única manera de que yo pueda comprender, entender y conocer el pensamiento, el sentimiento y las acciones de Dios. Si para ti algo que está escrito en la Biblia choca con tu pensamiento humano, mundano y pecaminoso, ¿eso quiere decir que está mal? No. Y aunque sea un montón de personas, ya sea aquí en México o en el mundo, que digan, como algunos insensatos dicen que es obsoleta la Biblia, unos insensatos, y fue un líder religioso, y ustedes saben quién es. Otros dicen que somos fanáticos por creer en mentiras. No, son mentiras. No hay ningún error en la Biblia. Yo me he encontrado con personas disque intelectuales que dicen, es que la Biblia tiene contradicciones, es que la Biblia tiene errores. Y le he dicho, ¿cuántas veces la he leído? Y no me saben contestar. Yo lo he leído por lo menos 30 veces. Y todas las veces que la leo, Dios me bendice enormemente. Y si en la Biblia dice que el pecado es pecado, pero tú, ser humano, quieres decir que no es pecado, ¿tú estás bien? Pues claro que no, porque Dios dice que es pecado, así de simple es. Y lo voy a seguir creyendo. Y tenlo por seguro que lo voy a seguir enseñando. Pero bueno, dice aquí que nosotros somos columna y baluarte de la verdad, la única verdad, que es la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que seguir predicando. Aunque quieran taparnos la boca, seguimos predicando la palabra de Dios. Y digo, ¿por qué dije eso? Por lo que acabo de mandar, que me acaban de compartir. Precisamente me lo compartió Jorge Matienzo, y yo lo volví a publicar. Porque es una tristeza que aquí en nuestro México nos quieran tapar la boca y te quieran tirar a la basura lo que dice la Constitución en cuanto a cultos religiosos, ¿no? O sea, que somos libres de creer lo que nosotros queramos, pero eso lo quieren tirar a la basura. Pero bueno, no estamos hablando de eso, sino que dice ahí la palabra de nuestro Dios, hermanos. Permítanme poner ahí mi cursor porque lo quiero subir. ¡Uy! Es indiscutiblemente, ¿sí dice así? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios fue más así. Es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. ¿Qué misterio? Precisamente eso. Dios fue manifestado en carne. Vean lo que Dios está diciendo. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir eso? Que siendo Dios vino y se hizo hombre. Y sí, nació de una virgen. Sí, nació de María. Sí, fue concebido por el Espíritu Santo. Pero hasta ahí. Hasta ahí, ¿por qué digo esto? Porque María como mujer era una mujer normal. Como tú, querida hermana que me estás escuchando, querida amiga, no tenía ninguna, en pocas palabras, María no tenía nada que ver con Dios.
No es ninguna divinidad, no tiene nada que ver con Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Punto. No tiene ningún poder divino. ¿Ok? Ahora dice ahí, ¿fue manifestado en carne? Sí. ¿Justificado en espíritu? Sí, también. ¿Visto de los ángeles? Claro que sí. Y no solamente visto de los ángeles, también de los seres humanos, a todos aquellos seres humanos que lo vieron cuando estaba aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Y vean lo que dice la última parte del versículo 16. ¿Predicado a los gentiles? Sí, y gracias a Dios. Gracias a Dios que fue para nosotros. ¿Y quién lo empezó a predicar? Bueno, mejor se lo encomendaron a Pablo, aunque Pedro comenzó a predicarle a los gentiles, ¿verdad? Bueno, por lo menos a un gentil. Entonces, gracias a Dios que Dios convenció a Saulo, siendo el perseguidor de la iglesia, siendo el que estaba matando a los hijos de Dios, se le presentó el Señor Jesucristo, lo convenció con su amor, con su poder, se convirtió a Cristo, dejó de ser Saulo y se convirtió en el apóstol Pablo. Y él dijo, yo le voy a predicar a los gentiles. Y gracias a Pablo, hermano y hermana, y querido amigo y amiga, nosotros tenemos la verdad, la Biblia. Porque desde aquel entonces, yo creo que fue Timoteo, 1 Timoteo fue escrito en el 61, 62, por ahí, 63, después de Cristo, hace más de 2000 años. Y dice la palabra de Dios que ese misterio de la piedad tiene que ver con la encarnación. Vaya por favor conmigo a ver si no es panchos este programa. Vamos, Hebreos capítulo 2. Creo que sí, 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre, 100% Dios, pero también 100% hombre, vino a morir por nosotros en la cruz por nuestros pecados y derrotar a Satanás. Dice ahí, ¿verdad? Dice ahí, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y dice ahí, hermanos, que también y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Y qué es servidumbre? Al pecado. Y estábamos sujetos, sí. Y hay muchos todavía que hoy en día están sujetos al pecado y no lo entienden así. Ellos piensan que estamos locos, que somos fanáticos, que somos intolerantes. Pero también piensan que estamos alucinando porque pensamos que Dios... O sea, no tanto que nos alucinemos, sino que nos contradecimos, mejor dicho. Esa es la palabra que estaba buscando. Que tú y yo, querido hermano y hermana, nos contradecimos porque si decimos que Dios es amor, ¿cómo es posible que vaya a mandar a los desobedientes, a los inicuos, a los pecadores, los vaya a condenar? Entonces yo les digo, bueno, es que una cosa es de que Dios sea amor, pero sobre todas las cosas es santo. Y te ha dado la oportunidad a ti, y te está dando a ti la oportunidad, querido amigo y amiga, de arrepentirte, de pedir perdón y de entregarle tu vida y aceptarlo en tu corazón como el Señor y el Salvador de tu vida. Ahora, ¿Dios tiene la culpa de que tú lo quieras rechazar? No. Si tú lo estás rechazando porque piensas que estás bien con Dios, porque piensas que no eres tan malo, porque piensas que no has hecho nada. Como a veces me encuentro personas que les testifican, ay, pero yo no le robo a nadie. No, pues yo tampoco. Pero ¿cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces nos hemos enojado en sobremanera en contra de una persona? ¿Cuántas veces hemos pensado mal? Y el Señor Jesucristo dijo que aún solamente con el pensamiento estábamos pecando. Entonces, no hemos matado a nadie, no le hemos robado a nadie, no le hacemos, entre comillas, daño a nadie. Pero por una simple mentira somos merecedores del infierno. Entonces, cuando Dios dice ahí en Hebreos capítulo
2:14, ¿verdad? El 15, perdón. Y libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es precisamente eso. Que todos aquellos amigos y amigas que no han puesto la fe en Jesucristo, que no han creído en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, deberían de hacerlo para que tengan ustedes la salvación de sus almas. Porque ese es el punto. Querido amigo y amiga, tú y yo no somos como los animales. Un pájaro muere y ahí queda. Un gato muere y ahí queda. Un perro muere y ahí queda. Cualquier animal. Una planta muere y ahí se queda, se seca. Pero los seres humanos, dice la palabra de Dios, que el Espíritu vuelva a quien lo dio. ¿A quién se lo dio? ¿Quién nos lo dio? Dios. ¿Y para qué va a volver? También dice la palabra de Dios aquí en Hebreos 9:27, si no estoy mal. Vamos allá para que no. Dice ahí, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué significa eso? Que todos los seres humanos tarde o temprano tenemos que morir. O tú, querido amigo y amigas, tienes comprada la vida, ¿verdad que no? Y por mucha alcurnia que tengas o por mucho dinero que tengas, ¿puedes comprar más vida? No. Se te puede ir en un instante, pero está establecido para los hombres morir y después de esto el juicio. Y cuando habla ahí de juicio es para dos cosas. Para que tu espíritu llegue con Dios y te diga, ¿aceptaste el sacrificio que hizo mi Hijo Jesucristo por ti en la cruz y morir por tus pecados? ¿Lo aceptaste en tu corazón? Si tú llegas a la presencia de Dios y le dices, no, Señor, bueno, tú eres mi Señor y yo hice esto por ti, Señor, y fui muy devoto de esta religión, te va a decir, hey, ¿aceptaste el sacrificio de mi Hijo Jesucristo en la cruz y lo aceptaste en tu corazón? Si tú le vas a decir que no, ¿qué va a decir? Apártate de mí, aléjate de mí. Porque dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, estamos separados de la gloria de Dios. Pero si llega uno como tu servidor, por ejemplo, si Dios ya no me permitiera vivir el día de mañana, en el momento que yo esté en la presencia de Dios y me pregunte, ¿aceptaste el sacrificio de mi Hijo Jesucristo en la cruz que murió por tus pecados? Le voy a decir, sí. 12 de febrero de 1979. ¿Qué va a decir Dios? Pásale, va a estar conmigo para siempre. ¿Por qué? Porque ese es el requisito. No es de que seas religioso, no de que tengas una religión, no que profeses una religión, no que guardes los preceptos que la religión te está enseñando, cualquiera, sino que tengas la verdad, la Biblia, y que entiendas que tiene que ser una relación a través de Jesucristo, porque es el que pagó el precio. ¿O no? Nadie más lo ha pagado. Estamos ahí estamos en 2, ¿qué? 14. Vamos a Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan. Primera de Juan 4:2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y pues, ya hemos visto, como vimos el domingo, hay muchos anticristos. Pero aquí el meollo del asunto es: todo aquel que cree y confiesa, y digo cree porque no puedes confesar algo que no crees, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y no, pero ha venido, o sea, a lo que voy es esto, que creas que Dios mismo se hizo carne. No creas como algunos que dicen, ay, sí, Jesucristo era un maestro, Jesucristo era un rabí, Jesucristo era un profeta, Jesucristo era un líder. No, 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 no. Jesucristo es Dios, Señor y Salvador. Punto. Si tú no lo crees,
Ni modo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? ¿Obligarte? Pues no, porque nadie puede ser obligado. Pero Dios dice que Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a segunda de Juan, hermanos. Segunda de Juan 7. No me lo cambió. Perdón. Dejen borrarlo. Segunda de Juan. A lo mejor tengo que poner unos 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y está hablando de que nosotros debemos enseñar esa verdad. Fíjate, para mí es la verdad de las cosas que es para mí híjole, es maravilloso, hermanos, cuando nosotros podemos estar predicando la verdad, la única verdad. Pero también a la vez, en ocasiones, muchas veces es triste y a veces, a veces es molesto. Sobre todo con aquellas personas que les estás enseñando y predicando. Y pues por más que les has dicho la verdad, se aferran a sus necedades. Y ni modo, no puedes hacer otra cosa. O sea, si ellos se cierran, si ellos se ciegan, porque así lo quieren, no podemos hacer nada, más que orar por ellos y que Dios sea que se manifieste en sus vidas. Y yo creo que, pues no sé si esto de la pandemia, a lo mejor en algunos lugares sí, pero esto de la pandemia, hermanos, no sé si está ayudando a que crean más en Dios y su palabra, o que se aferren a su religión, a sus costumbres, a lo que les han inculcado, y a sus miedos, porque yo creo que uno de los puntos principales es eso. Desgraciadamente hay personas que están usando esto de la pandemia con sus familiares y dicen, no, ya ves, por ejemplo, si se enferman y más, si han aceptado a Cristo, y sus familias de la religión, les empiezan a decir, ya ves, te pasa porque le diste la espalda a la religión. Y no, porque se han enfermado de todo tipo de religiones, de todo tipo de clases sociales y de todo tipo de familias, ¿o no? Así es que a lo mejor tu querido hermano y hermana eres el único cristiano en tu casa y a lo mejor te han atacado de esa manera. Simple y sencillamente no es cierto. Aunque te ataquen, aunque te digan y te vuelvan a decir, ya ves, ¿por qué cambiaste de religión? No es que cambiaste de religión. La verdad de las cosas es que no cambiaste de religión. Dejaste la religión y entraste en una relación con Dios a través de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Pero bueno, la gente sigue absurda, necia, en el sentido de que a veces nos echan la culpa, o le echan la culpa a Dios, mejor dicho, ¿no? Bien, regresamos allá. Ya se me olvidó, hermanos. Primera de Timoteo, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. No, ya capítulo 4. 1. Me mandó hasta el 6, perdón, hermanos. Primera de Timoteo 4, 1. Y aquí entramos en algo, hermanos, que, imagínense, yo estaba diciendo hace un momento, fue escrito hace más de 2000 años este libro,
Y, sí, y Pablo ya estaba advirtiéndole a Timoteo de los engañadores. Imagínense ahora. Y vean lo que Dios dice, ¿eh? Y aquí algunos me van a linchar, yo creo, pero ni modo. No van a linchar porque no pueden meterse a través de los cables de internet, ¿verdad? Pero van a censurarme. Pero el Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, más adelante, estaba haciendo a Timoteo, algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la verdad, hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Y vean lo que dice ahí, escuchando a espíritus engañadores, con minúscula, no con mayúscula. ¿Por qué los pone con minúscula? Porque está hablando de demonios, como dice la última palabra. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y aquí habla de prohibirán casarse, etcétera, pero también se refiere a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y yo te digo, querido hermano y hermana, que no todo lo que se dice ser cristiano es cristiano. Así es que tienes que tener mucho cuidado, especialmente si estás yendo a un grupo, a una congregación, donde le están atribuyendo al Espíritu Santo manifestaciones que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. A lo mejor estás yendo a una congregación donde te dicen que ser lleno del Espíritu Santo es de que te empiezas a revolcar en el suelo, que empiezas a temblar sin control. A lo mejor estás yendo a una congregación donde te dicen que ser lleno del Espíritu Santo es de que empiezas a hacer ruidos de animales, o te empiezas a carcajear como loco sin poderte detener. ¿Y saben qué es lo más, no sé cómo decirlo, que la gente lo cree y no tiene ninguna base bíblica, ninguna? O sea, no hay ningún texto bíblico que avale ese tipo de manifestaciones, no hay ninguna, más que esta. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Y lo estamos viendo en la actualidad? Sí. Hay muchos grupos que están escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Así es que tienes que tener mucho cuidado, porque no todo lo que se dice cristiano es cristiano. Yo me he encontrado con personas, y te voy a comentar esto porque finalmente Dios dice claramente que si yo acepto a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida, no solamente voy a tener la salvación, no solamente voy a tener mi nombre escrito en el libro de la vida, sino también me va a dar el Espíritu Santo y va a estar en mí. ¿Sí? Yo me he encontrado con personas que me han dicho que han ido a este tipo de grupos y que han tenido estas manifestaciones del Espíritu. Y cuando terminan de contarme, yo les digo, ok, ¿qué pasa si te mueres ahorita en este instante? Y varios de ellos me han dicho lo siguiente: no sé. ¿Cómo? ¿No sabes qué va a pasar con tu alma si te mueres en este instante? ¿Y cómo tuviste una manifestación del Espíritu si ni siquiera tienes la seguridad de que va a estar con Dios para siempre? Yo creo que es momento de que lo piensen, ¿no? A lo mejor tú, querido amigo y amiga, vas a una congregación de estas y a lo mejor has tenido manifestaciones, supuestas manifestaciones del Espíritu, pero ni siquiera estás seguro de tu salvación. O sea, aquí sí no cabe la ley de el orden de los factores no altera el producto. No, aquí sí altera el producto.
Porque primero es lo primero. Para que tú puedas tener el Espíritu Santo tienes que ser salvo. Para que tú pudieras tener manifestación del Espíritu Santo tiene que estar en ti. Y la única manera de estar en ti es aceptando a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida. De ahí en fuera, yo diría que esas manifestaciones del Espíritu es lo que dice aquí en capítulo 4, versículo 1. No son del Espíritu. O bueno, sí, de espíritus, pero espíritus con E minúscula. Espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y vean lo que dice el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué significa eso? Que no les importa. Lo único que les importa a esos líderes que están enfrente de esas congregaciones es llenar sus bolsillos y vivir plenamente. Porque no solamente engañan en cuanto a las manifestaciones del Espíritu, sino también engañan en cuanto a... Son los famosos profetas de la prosperidad. Y lo primero que te piden es dinero. Y después dice, prohibirán casarse. Aquí en este caso no, aquí está ya está lo contrario, hasta darán chance de que te divorcies. Y mandarán mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Eso pasó en el principio y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, porque también estaban algunos, y sobre todo los judaizantes, estaban diciendo, es que ustedes no deben de comer esto y aquello. ¿Y por qué digo judaizantes? Porque lo mismo que pasó con los gálatas y con otras, y también en otras iglesias, y que Pablo les escribió en contra de eso. Inclusive le estaba, ¿se acuerdan cuando dice la palabra de Dios que confrontó cara a cara a Pedro? Porque le dijo, hipócrita, porque cuando vienen los de Jerusalén, te juntas con ellos y te apartas de los gentiles. Es lo que pasaba con Pedro. Pero cuando ellos se van, entonces sí te juntas con los gentiles y hasta comes con ellos, ¿no? Bueno, y estaba pasando eso, estaban prohibiendo decir. Ahora, también es cierto que en Corinto le estaba diciendo, hey, no coman de eso, ¿por qué? Porque tienes que conocer el trasfondo. En la iglesia de Corinto, muchas de las carnicerías que estaban alrededor donde sacrificaban a los ídolos, pues vendían la carne y luego la compraban y eran creyentes, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Esto que está sucediendo en el versículo 1, sí, hermanos, versículo 2 también. Y algunos están prohibiendo que comas ciertas cosas, ¿no? Pero también dice ahí, ven lo que dice, prohibirán casarse. Dejen subirlo porque estoy en el 2. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué dice ahí? ¿Que tú y yo podemos comer todo? Pues sí. Con acción de gracias, está. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vayamos a la mesa lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. Pero también hay ciertas fechas donde tú y yo tenemos que tener cuidado. Sobre todo en lugares como donde estamos su servidor sirviendo a Dios. Porque a veces hay fiesta, ¿va? Acá en el centro o allá en otras partes, otras iglesias, y saben a lo que me refiero, y a veces hacen comida para eso, pero especialmente en fechas especiales, por ejemplo el 1 y 2 de noviembre, tenemos que tener cuidado nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría en México, muchos, no la mayoría, muchos mexicanos hacen comida para la ofrenda, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado nosotros. Y vean lo que dice ahí, porque todo lo que Dios creó es bueno, y es cierto. Él dijo allá en Génesis capítulo 2, si no recuerdo mal, y vio Dios que todo lo creó era bueno en gran manera. O sea, todo es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Dice el versículo, y qué bueno que, antes de que vaya el versículo 5 más, y qué bueno que dice ahí el Señor con acción de gracias, porque es lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero por favor, hermano y hermana, que no sea la única vez que hablas con Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? O sea,
Tú tienes que hablar con Dios todos los días a través de la oración, ¿verdad? Pero cuando dice aquí acción de gracias es de que tú todos los días en el desayuno, tú todos los días en la comida, tú todos los días en la cena, o si tienes desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, no sé, pero todas las veces que tú te lleves un alimento, le des gracias a Dios por el alimento. Y no importa dónde estés. Y por favor, que no te dé pena. Porque yo conozco hermanos y hermanas que van a un lugar, ya sea una taquería, una tortería o un buen restaurante, y les da pena cerrar los ojos, inclinar su rostro y dar gracias a Dios. ¿Por qué? ¿No quieres que te vean orar y dar gracias a Dios por los alimentos? Eso entre paréntesis, ¿eh? Ahí te lo dejo de tarea. Que no te dé vergüenza. Si eres hijo de Dios, manifiesta que eres hijo de Dios, aún a través de la oración dando gracias por los alimentos. Y luego dice ahí, hermanos, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y es cierto, al fin de cuentas, todos los alimentos son santificados a través de la oración. Y dando gracias a Él y bendiciéndolos, como lo decimos, cuando dice ahí la palabra es decirle a Dios, bendice estos alimentos que sean de beneficio de su cuerpo, Señor, gracias dados por ellos, en nombre de Cristo Jesús, amén. Es una manera rápida. Por cierto, hermanos, es todo lo contrario unos no quieren orar, pero otros avientan unas oraciones. Es oración por los alimentos, no tienes que ir pedir por toda la nación y por los pobres que están allá en África. Eso ora en la noche, pero no lo ora los alimentos. ¿Me explico, hermanos? Porque a veces aventan unas oraciones, híjole, kilométricas, y los hermanos ya quieren comer. No es que nos surja comer, pero lo único que está haciendo un hermano o una hermana que se avienta esas oraciones kilométricas es lucirse. Y esa oración no llega ni aquí al techo. ¿Me explico, hermanos? Dice ahí, todo lo que Dios cree es bueno, nada es de desecharse. Está hablando de la comida, ¿eh? Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado o limpio. Bueno, hermanos, hasta aquí le vamos a dejar, y la próxima semana vamos a seguir con el versículo 6, donde dice que es un buen ministro de Jesucristo. Ese es el título. Yo espero, hermanos y hermanas, que esto te haya servido. Y de verdad, pídele a Dios que te muestre a través de su palabra lo que te acabo de enseñar. Especialmente, hermano y hermana, si estás yendo a un grupo o una congregación donde no te están enseñando sana doctrina. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo maravilloso que eres con nosotros. Gracias por ese misterio, Señor, de la piedad. El saber, Señor, que tú siendo Dios, te hiciste hombre, viniste al mundo, naciste de una mujer, fuiste concebido por el Espíritu Santo, creciste, mostraste tu amor, Señor, y el reino a tu pueblo, Señor. Te desecharon, te golpearon, te injuriaron, te azotaron, te colgaron en una cruz, y por amor no solamente a tu pueblo, sino a todo el mundo, moriste en esa cruz por nuestros pecados. Y te agradecemos por ello, Señor Jesucristo, porque sabemos que no estás colgado en esa cruz, no estás en la tumba, sino que estás vivo, estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, preparando lugar también para nosotros, tus hijos, o los que te hemos aceptado, Señor, como el Señor salvado de nuestras vidas. Y nuestro Padre es Dios, y también, Señor, sabemos que un día no muy lejano tú vas a venir por tu iglesia. Pero también, Señor, permite que podamos ayudar a aquellos hermanos que están siguiendo espíritus engañadores y doctrina de demonios, Señor. Sabemos que hoy en día está muy latente eso, muy patente, sobre todo en esas grandes congregaciones. Así te pedimos, Padre, que tú los ilumines a través del Espíritu Santo y que ellos puedan ver el engaño en el que están viviendo. Todo esto, Señor, te lo ruego en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.